Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar nuevamente aquí todos juntos aprendiendo, profundizando en estas cosas tan maravillosas que estamos estudiando en estos talleres. Está por supuesto, como siempre, quien es anfitrión también de este programa, de esta transmisión, el doctor Carlos Andrés Moore. Hermano querido, ¿cómo estás? Hermano Jorge, un gusto estar contigo. De verdad que es una bendición poder siempre conectarnos y dialogar, enriquecernos juntos y poder ayudar a la iglesia de nuestro tiempo. Es cierto, y hemos estado recibiendo varios mensajes y nos alegra cuando leemos mensajes de personas que nos escriben en público o por interno de la ayuda que esto les está dando a ellos para poder estar mejor preparados para conversar con otras personas. Sí, muy importante, por favor, dale like a los videos porque eso hace que el algoritmo los presente a personas que están buscando este tema. Y también, por favor, suscríbete al canal de Carlos Andrés Moore, al canal de Tu Iglesia Vida, al canal de Jorge Walters para que podamos ser de bendición para muchos de ustedes y ponle la campanita de notificaciones para que te puedan llegar las notificaciones del video. Así es, y nos vamos a ir ya de lleno, vamos a ir a la sustancia. Querido hermano, doctor, pastor Carlos Andrés Moore, cuéntanos, ¿qué vamos a compartir hoy día? Vamos ya de lleno, te paso el micrófono. Perfecto, claro que sí. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar viendo acerca de la tradición apostólica de la iglesia, porque ese es un tema bien importante, Jorge, donde la Iglesia Católica Romana, los apologistas católicos dicen, bueno, no solamente son las escrituras, se necesita la tradición. Ya aclaramos en este programa que estamos totalmente de acuerdo que la tradición es necesaria, que la tradición es importante. La palabra tradición es aquello que ha sido transmitido, pero sabemos que lo más importante es transmitir las enseñanzas de Jesús y podemos al estudiar la historia de la iglesia ver que hay tradiciones que han surgido que no necesariamente eran las tradiciones del Nuevo Testamento, no es lo que el Nuevo Testamento nos transmitió, lo que los apóstoles que estuvieron con Jesús transmitieron, sino son cosas que fueron transmitidas posteriormente y podemos encontrar evidencia de ello. Ya a partir del siglo segundo, algunos padres empiezan a especular algunas cosas, pero realmente no vemos una tradición establecida sobre Ujú. ciertas doctrinas que fueron surgiendo después. Bueno, quisiera continuar entonces, quisiera compartir de que el énfasis del Nuevo Testamento es Cristo y su mensaje presentado en la enseñanza de los apóstoles. Muy importante esto, porque el énfasis que veo en el que tristemente en mucho del catolicismo romano actual o de los apologistas católicos no es la salvación de Jesucristo que está disponible, como dice Romanos capítulo 10, 9 al 10, este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice el verso 13, porque todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Entonces, el énfasis no es la iglesia en el Nuevo Testamento, ni la sucesión apostólica, sino la enseñanza de los apóstoles que enfatizan a Cristo y su salvación. Eso es bien importante. Al finalizar este tema de hoy, quisiera compartir algunas cosas importantes que sumarizan la proclamación de los apóstoles, el querigma apostólico, y ahí nos vamos a dar cuenta cuál era el énfasis, porque tal pareciera que la Iglesia Católica Romana actual, el énfasis de los apologistas es la iglesia. Y bueno, quisiera compartir en Hechos capítulo 2, déjenme comparto pantalla con ustedes, Hechos capítulo 2, está ese versículo que dice en el verso 40 al 41, dice, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente, dice que Pedro testificaba, era testigo y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Esa es la labor de la iglesia, por cierto, el proclamar a otros que hay salvación en Jesucristo, que Jesucristo inauguró el reino de Dios y que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta es la esencia el mensaje apostólico, la salvación que se encuentra en Jesús para que todo aquel que cree sea salvo. En el verso 42 de Hechos 2 dice, y se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, hoy en este programa vamos a ver un poco de cuáles eran esas enseñanzas apostólicas, porque
los apologistas católicos han tomado la importancia de la tradición y de las tradiciones apostólicas y de la sucesión apostólica para colgar en esa idea, en ese concepto, un montón de prácticas que surgieron siglos posteriores y que no necesariamente son prácticas o tradiciones apostólicas. Es importante mencionar que sabemos que esas enseñanzas de los apóstoles a las que se está refiriendo Hechos 2:42 estaban siendo transmitidas de forma oral por los apóstoles. No estaban escribiéndolas en ese momento, estamos recién en Pentecostés, ¿cierto? En aquellos días. Cristo acababa de resucitar y Así acababa de es. ascender al cielo y les dijo, vayan y hagan discípulos y serán mis testigos. Así es, y esas enseñanzas entonces son las enseñanzas que se comenzaron a hablar y a transmitir. Y esto es sumamente importante, porque es aquí donde está la médula de todo este asunto, son esas tradiciones que es claro, el Nuevo Testamento es claro, y como dije en algún momento antes, al estudiar los padres de la iglesia, los padres apostólicos, durante el segundo siglo, tú comienzas a darte cuenta, especialmente con Ireneo, que esas tradiciones que se estaban enseñando, esas enseñanzas apostólicas que se transmitían de manera oral, eran nada más y nada menos que el Evangelio. Excelente, excelente, hermano. Algo importante, Jorge, también en el verso 47 dice que se iban añadiendo a la iglesia, dice que tenían favor delante del pueblo y que el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. Fíjate que hace como 4 meses atrás hice un estudio intenso buscando la palabra eclesía, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, iglesia, iglesias, singular y plural. Y hice un estudio de más de 120 versículos. Me refiero los tengo de hecho en un PowerPoint todos. Cada vez que aparece la palabra iglesia o iglesias, las puse en mi PowerPoint y empecé a ir versículo por versículo. Y el consenso es que la iglesia, bueno, se utiliza de varias maneras. Iglesias como la palabra es la palabra eclesía, que significa una congregación, un conjunto de personas, cajal en griego, en hebreo, perdón, que se refería al pueblo de Dios, a la congregación del pueblo de Dios reunido. Entonces, cuando la Biblia utiliza la palabra iglesia, generalmente se refiere, como dice Pablo en Corinto, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, la iglesia es el conjunto de personas salvas en Jesucristo y esa es la consistencia del mensaje del significado de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. A ver si hacemos un programa de esto más adelante. Sí, sí, Porque la Iglesia Católica Romana ha tomado esto como hay una sola iglesia verdadera, una sola iglesia que dejó Jesucristo. Y en la mente de ellos inmediatamente piensan una institución jerarquizada con la autoridad dada por Cristo. Y ciertamente el Señor dio autoridad de ir y proclamar el Evangelio. Al proclamar el Evangelio, la gente iba a tener perdón de pecados, etcétera. Pero el énfasis consistente es que la iglesia somos las personas que creemos en Jesús. Y el énfasis del Nuevo Testamento es que hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Es la salvación que Jesús vino a mediar del Padre hacia nosotros para salvarnos. Ese es la iglesia y ese es el mensaje de la tradición apostólica temprana. Ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a hablar de un versículo que utiliza los apologistas católicos para anclar que la misma escritura, porque nosotros podemos decir es que las tradiciones no vienen en el Nuevo Testamento, en la Biblia, solo la Biblia es suficiente. Bueno, el versículo que ellos utilizan se encuentra en 1 Corintios 11:2. Para algunos de ustedes quizás sea una sorpresa porque no enfatizamos en las iglesias cristianas regularmente, hay que guardar la tradición, sino generalmente enfatizamos la palabra de Dios, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, pero generalmente no hablamos de las tradiciones. Y en el verso 2, en la Nueva Versión Internacional, dice, los elogio, dice Pablo a los Corintios, porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, preste atención a esa palabra, enseñanzas, tal como se las transmití. Y 1 Corintios 11:2 en la Reina Valera 60, que es la Biblia más utilizada en las congregaciones evangélicas en Latinoamérica,
Dice, y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Entonces vemos aquí la palabra enseñanzas y la palabra instrucciones. Pero cuando vamos a la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas dice, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Es el contexto del versículo 1. Y ahí viene el versículo 2. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones. Esta Biblia sí dice la palabra tradiciones y es la palabra griega paradoseis, con firmeza. Dice que guardaban las paradoseis, las tradiciones. Esta palabra significa lo que ha sido transmitido, lo que yo les transmití, lo que yo les enseñé, las instrucciones que les di. Dice con firmeza, tal como yo se las entregué. Entonces, este pasaje es un pasaje que es muy utilizado por la Iglesia Católica Romana para sustentar todas las tradiciones que después ellos cuelgan, que surgieron siglos posteriores, donde tratan de enfatizar doctrinas como por ejemplo la Mariología, la exaltación de María como digna de venerar y la reina del cielo a quien podemos orar o rezar para que interceda por nosotros. Y utilizan este pasaje para enfatizar la tradición. No sé si ha sido esa tu experiencia, Jorge, también cuando has platicado con algunas personas de este trasfondo. Así es, yo también he escuchado esto a veces como argumento, aunque reconozco que muchas veces para mí es un tanto confuso, porque a veces escucho apologistas católicos decir, con razón, decir, las tradiciones apostólicas en realidad tienen que ir de la mano y en línea con el Nuevo Testamento, porque al final de cuentas son lo mismo. Sin embargo, en otros momentos, cuando ellos están defendiendo doctrinas de la Mariología y ese tipo de cosas, o el, qué sé yo, el tesoro de los méritos y otras doctrinas muy extrañas, entonces yo los escucho a ellos allí como dar a entender que son tradiciones que no están escritas, pero que se fueron transmitiendo de manera oral a través de toda la historia de la iglesia. Y allí es donde a mí me complica un poco porque obviamente no hay evidencias como para enseñar aquello. Y sí, definitivamente, si logramos definir qué es la tradición apostólica, se soluciona todo este conflicto. Es más, yo he escuchado a algunos apologistas evangélicos de habla inglesa que critican el hecho de que la Iglesia Católica habla muchísimo acerca de la tradición, muchísimo, muchísimo acerca de la tradición, pero no tiene un listado de a qué se refiere realmente con la tradición, porque eso sería de gran ayuda saber a qué se refiere específicamente cada vez que está citando la tradición como argumento para algún tipo de doctrina, porque lamentablemente Así es es. incierto. Se No, vuelve como un comodín, ya, en el que pues cuando una doctrina no es apostólica o no es conforme al Nuevo Testamento o que no encontramos en los padres apostólicos, pues dicen, bueno, es que esa es la tradición, lo que fue transmitido, pero pues ¿dónde está la evidencia de ello, no? Y ahí es donde se busca rastrear su desarrollo histórico de esa idea o doctrina específica. Bueno, entonces ahí el problema es que guardar las tradiciones para doceis con firmeza lo utilizan para colgar sus ideas. Ahora, la pregunta siempre esencial es de qué está hablando el apóstol Pablo allí a los Corintios. El contexto siempre es importante y quiero llevarles al verso anterior porque recuerda, la Biblia no estaba dividida en versículos ni en capítulos, eso fue hasta el siglo XIII, mucho más adelante que se empezó a dividir en capítulos y después en versículos en el siglo XVI. Entonces, en 1 Corintios 10:32, que es el versículo antes del capítulo 11, dice, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El apóstol Pablo está hablando a los corintios en medio de una práctica que había en Corinto, que era sacrificar, comprar comida sacrificada a los ídolos. En el verso 14 de ese capítulo anterior dice, huyan de la idolatría. Y en el versículo anterior decía de que Pablo no buscaba agradarse a sí mismo. Y por eso les pedía a ellos ser imitadores de Pablo como él de Cristo. Entonces, el contexto aquí está hablando de aquello
que era sacrificado a los ídolos en la carnicería en Corinto, era fácil ir y comprar la comida, que era más barata en el templo pagano, después de haber hecho un sacrificio a un dios como por ejemplo Apolos. Entonces los cristianos que eran recién convertidos eran tentados cuando veían a un creyente de más tiempo yendo a comprar comida al templo pagano, porque pensaban, yo puedo seguir a Cristo y pues puedo seguir practicando también adorar a Apolos, porque era un contexto cultural politeísta. Entonces Pablo les dice que eso de ir a comer comida al templo pagano era un tropiezo para que otros cayeran o regresaran a la idolatría de la cual Dios les sacó. Entonces, en ese contexto donde Pablo les dice, después de no ser motivo de tropiezo, en el versículo 1, dice, sean imitadores de mí, así como también yo lo soy de Cristo. Y dice, los alabo porque guardan las tradiciones con firmeza como yo se las entregué. O sea, Pablo les está recordando la enseñanza que les entregó, cómo vivir una vida cristiana agradable a Dios, en donde uno huye de la idolatría, en donde uno es un ejemplo. O sea, ¿qué tradiciones son las que Pablo les está recordando? ¿Qué instrucciones o enseñanzas que les transmitió es a lo que Pablo está apelando? Y Pablo está hablando del discipulado cristiano básico que les dio, la formación espiritual que les dio cuando les llevó el evangelio. El contexto de este pasaje que es usado por los apologistas católicos, ve a tu Biblia, lee 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 11 y vas a ver que el contexto es imitar la conducta cristiana que vieron en Pablo, así como él buscaba imitar a Cristo. Tiene que ver con vivir una vida cristiana en obediencia a Dios para no ser tropiezo a otros y procurar así la salvación de muchos a través de nuestro ejemplo. Y bueno, hay otras dos ocasiones donde el apóstol Pablo utiliza esta palabra. Les voy a compartir pantalla para que lo vean. Utiliza esta palabra, tradición, o lo que ha sido transmitido, en 1 Corintios 11:2, 2 de Tesalonicenses 2:15 y 3:6. Y lo voy a compartir aquí en pantalla. 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas. La Nueva Biblia de las Américas aquí dice las doctrinas para 2:6 que les fueron enseñadas ya de palabra o ya por carta nuestra. Jorge, quisiera compartir un poquito, ahorita estábamos hablando tú y yo, antes de empezar el programa, de cómo algunos apologistas católicos pueden decir, es que los protestantes le cambian en la Biblia, ¿no? Algo así escuchaste. Así es, a mí me llama mucho la atención como he escuchado varias veces a algunos apologistas católicos hablar de esta especie como de teoría de conspiración, como si hubiera una intencionalidad de parte de los protestantes de borrar la palabra tradición de allí donde está escrito, porque supuestamente estaríamos precisamente tratando de esconder esta idea de las tradiciones y todo aquello, pero quienes hablamos dos o más idiomas, sabemos que hay palabras que tú necesitas para poder explicarlas mejor, necesitas usar otros sinónimos porque su traducción a un determinado idioma no necesariamente transmite el sentido original con el que fue dicha una palabra. Y lo he vivido por años. Hace años que estoy involucrado en esto de traducciones y hay palabras que no significan lo mismo necesariamente cuando las traduces. Entonces, Exacto. de hecho, la palabra tradición tiene para nosotros una connotación negativa. La asociamos inmediatamente Exacto. con las tradiciones de los hombres, porque vemos a Jesús hablar de las tradiciones de los hombres, las tradiciones invalidando el reino de Dios o la palabra de Dios. La vemos en ese contexto. Exacto. Entonces, cuando tú escuchas que el apóstol Pablo diga las tradiciones que les estoy enseñando, inmediatamente en nuestra cabeza se forja una idea, es lo que más comúnmente puede suceder, se forja una idea que no es el sentido original del texto, no lo es. Exacto. Esto está absolutamente claro, yo termino en unos segundos, pero está muy claro no solo en las escrituras, sino que al estudiar los mismos padres de la iglesia, por ejemplo, Ireneo. Ireneo deja muy claramente establecido a qué se refiere él con la tradición apostólica.
Entonces, esto Exacto, nos ayuda a entender que cuando Pablo está hablando de tradiciones, no está hablando de lo típico que nosotros entendemos de tradiciones, que son exacto, costumbres, ¿cierto? Sin simplemente exacto, costumbres. Hay una tradición de que en Navidad la gente se sienta de tal manera en la mesa, etcétera. Todo, a eso generalmente asociamos tradiciones con estas costumbres culturales. Pero cuando exacto. Pablo está hablando en estas palabras, por eso se traduce como enseñanzas, se traduce a veces como doctrinas. Instrucciones. Exacto, porque ese es el sentido del texto. Estaba recién Exacto. revisando aquí el texto en alemán, ¿ok? Lo busqué en una Biblia acá que se llama Schlachter 2000. Y esta Biblia en alemán dice, esa palabra dice Überlieferungen. Y esa palabra significa transmisiones, Mm, transmisiones. Pero si también, imagínate la traducimos al español como transmisiones, una persona de que sabe mecánica en español va a pensar en un auto, va a pensar en un motor, en la exacto. transmisión. Ese es el punto, ese es precisamente el punto de cómo una palabra Excelente. necesita reflejar lo que la persona originalmente dijo y la Exacto. mejor manera para poder reflejar aquello es enseñanzas, doctrinas. Exacto. Ese es Hay, el hay, corazón, el sentido. excelente. Hay tres tipos de criterio que los traductores bíblicos utilizan, que es la equivalencia formal, que tratan de transmitir el mensaje tal como aparece en el texto original, como por ejemplo en la Reina Valera dice, llegó un hombre a Jesús dando voces, porque así aparece en el griego, lo que significa es gritando, ¿no? Es mejor utilizar una palabra más sencilla y eso es el criterio de traducción de equivalencia dinámica, utilizar una palabra que aunque no es la estructura o la palabra exacta, transmite la idea de lo que el idioma original quiere transmitir. Y eso es por eso es que cuando dice las tradiciones que les dimos, algunas versiones traducen las instrucciones que les dimos, las enseñanzas que les dimos, las doctrinas que les dimos, y son traducciones adecuadas, son correctas. Y me encantó lo que dijiste, es verdad, Jorge, de cómo asociamos en Mateo 15, 7 al 9, Jesús les dice a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí dice, por su tradición invalidan el mandamiento de Dios, dice el verso 6. Entonces nosotros asociamos eso, la tradición de los fariseos, que por cierto, la tradición de los fariseos estaban ellos diciendo que era la ley de Moisés oral, lo que no estaba escrito, pero que supuestamente había sido transmitido por los padres hasta del pueblo de Israel hasta llegar a los fariseos actual en el tiempo de Jesús. Y algo parecido es lo que hace el catolicismo romano actual, porque enseñan pasan sus tradiciones que surgieron en el siglo tercero, en el siglo sexto, en el siglo XII, y las enseñan como si fueran mandamientos de Dios, como que la autoridad tiene la iglesia para enseñar Ya. algo que supuestamente viene desde Cristo mismo. Es Pero, interesante, ¿sabes qué? Tú mencionaste algo sí, ahí que yo vengo notando hace tiempo. No es tema de esta transmisión, pero quiero mencionarlo para ustedes, para que lo sepan y que yo creo que probablemente más adelante lo vamos a mencionar un poco más definido. Pero yo hace tiempo vengo viendo, yo, como tú sabes, yo estoy muy, muy involucrado con Israel, muy involucrado con el sí, mundo judío, trabajo en Jerusalén con el ministerio allí, entonces voy a menudo, paso tiempo con ellos, qué privilegio. conozco muy bien la historia, el desarrollo de Israel, todo aquello. Y ahora que estoy estudiando todo este asunto del catolicismo, no te imaginas la cantidad enorme de similitudes que hay entre la manera como el catolicismo ha ido tomando el evangelio a cómo los judíos en la historia habían tomado las palabras de Moisés y las escrituras y cómo usando esas mismas escrituras se habían distanciado al punto de que Jesucristo les dice el texto que tú acabas de leer. Entonces hay un paralelo. Es más, no hace mucho hablaba con un amigo judío, líder en Jerusalén, y le estaba contando algunas de las cosas que el catolicismo cree y me decía, me suenan a judíos, me suena como judíos, me decía más o menos algo así, Como los porque sabes judíos que, ortodoxos. sí, y los judíos, claro, los judíos no creyentes en Jesús, porque los judíos incluso hoy día
Incluso hay judíos que creen en cosas muy extrañas que podrían ser calificadas casi como brujería en algunos casos. Es La cábala, increíble la cábala y todas las el cosas esoterismo, sí. esotéricas en las que se meten. Muy interesante. Ok, cierro ese Sí. punto, sigamos Y con la clase. claro, claro que sí. Vamos adelante entonces. La palabra paradosis, sin para, significa a un lado en el idioma griego y el verbo didomi, que significa dar o entregar. Es como alguien que a un lado te entrega algo, ¿no? Entonces, cuando Pablo estaba con los tesalonicenses o con los corintios, estaba con ellos y les entregó enseñanzas, instrucciones de cómo vivir la vida cristiana, de qué era el cristianismo, de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y eso, a eso se refiere de hablar de las instrucciones que les dio, de las enseñanzas que les dio, de las tradiciones que les dio. Es una palabra que encierra lo que les transmitió cuando estaba a un lado de ellos, entregándoles las enseñanzas de la vida cristiana y de Cristo. Y eso dice en el verso 15. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las tradiciones. Esto muchos católicos romanos dirían amén a esto, pero colgando en ello tradiciones de siglos posteriores. Pero aquí dice las tradiciones que les fueron enseñadas por Pablo cuando estuvo con ellos, ya de palabra, o sea, cuando yo estuve con ustedes enseñándolos, o ya por carta nuestra, cuando les escribió una carta. Y bueno, esta era segunda de Tesalonicenses, ya les había escrito la primera carta, pero qué maravilloso porque aquí vemos que esta tradición fue transmitida por carta de Pablo y tenemos 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Así que si quieres realmente tener la tradición apostólica, lee el Nuevo Testamento. Y el contexto es segunda de Tesalonicenses. Al comenzar el capítulo les dice que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, que no se alarmen, ni alguien aparentemente había falsificado otra carta a nombre de Pablo que Pablo no había escrito. Y dice sobre que el día del Señor ya ha llegado, que nadie los engañe. Entonces, Pablo lo que quiere decirles es que no crean una falsa doctrina de que Cristo ya había llegado, que la venida del Señor ya había sucedido. Entonces, les dice, recuerden las tradiciones, recuerden lo que les transmití, en pocas palabras, lo que les enseñé cuando estaba con ustedes, que antes tenía que manifestarse el hombre de pecado y les da ciertas instrucciones ahí, ¿no? Entonces, la paradosis o es la tradición a la que se refiere, son las enseñanzas sanas que les dio Pablo cuando estuvo con ellos. Y el último versículo donde Pablo menciona este verbo, dice, acuérdense que les mandamos que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición o la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. ¿Y cuál es el contexto de esta tradición? Aquí Pablo no está hablando de rezos a los santos o de la preeminencia de Pedro como jefe de toda la iglesia. Aquí la tradición o la enseñanza que les transmitió, cuando vemos el contexto, dice, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Me llama la atención que apela a un tema similar al que vimos en 1 Corintios 11, el versículo anterior en el 1 Corintios 10, 32, 31 y 32 les habla de cómo él se comportó, el ejemplo que los dio. Y por eso 1 Corintios 11:1 dice que imiten a él así como él imita a Cristo. Y aquí vuelve a decir lo mismo. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Parece ser que había gente que se estaba cargando a otros cristianos, no querían trabajar, querían vivir a costa de otros. Y Pablo les recuerda la tradición, o sea, les recuerda las instrucciones que él les dio, el ejemplo de vida que él tenía, y esa tradición es la tradición apostólica, bíblica, que vemos evidenciada las 3 ocasiones que vemos la palabra tradición en las escrituras. Quiero mostrar que en los 3 ejemplos que vimos, la tradición o la doctrina o enseñanza o instrucciones transmitidas tienen que ver con seguir un ejemplo cristiano correcto de vida y creer correctamente acerca de la vida cristiana, acerca en este caso, el último vimos de la venida del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, el contexto era acerca de alejarse de la idolatría y de no ser un mal ejemplo a otros cristianos. Entonces no se refiere a cosas fuera de las escrituras, sino a la fe que les entregó y a la formación espiritual que les dio. Y mira, este ejemplo creo que nos va a ayudar mucho a todos nosotros, porque
Algunos van a 1 Corintios 11:2 y ven que Pablo les transmitió ciertas enseñanzas, instrucciones, ciertas tradiciones, y ahí la Iglesia Católica ancla, lo toma como si fuera un gancho o un palo para colgar ropa o para colgar ideas, y de allí, en esas tradiciones o enseñanzas del apóstol Pablo, van a colgar otras cosas. Bíblicamente, nosotros vemos que el contexto del uso de esta palabra de tradición en el apóstol Pablo son las sanas enseñanzas que les dio a las iglesias de Corinto y de Tesalónica. Se refieren a una vida cristiana correcta, se refieren a seguir su ejemplo y el ejemplo de amor de Cristo en su conducta. Pero ¿qué hace la Iglesia Católica Romana? Agarra este mismo palo de tradición y lo saca fuera del contexto en el cual es utilizado en la Biblia. Y entonces la Iglesia Católica Romana, que por cierto a mí no me gusta llamar la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque muchas de las cosas que enseña actualmente no son doctrinas apostólicas, porque están ausentes del Nuevo Testamento, que es el documento apostólico por excelencia, y ausentes de los padres apostólicos de la Iglesia. Y allí cuelgan tradiciones del siglo IV al siglo XX, o puede ser alguna nota de algún padre de la Iglesia en el siglo II, que no era todavía un dogma de fe. Ahí cuelgan el pontífice romano como el jefe de toda la Iglesia. Ahí cuelgan que hay una única iglesia verdadera que puede ejercer los sacramentos, que solamente esta institución representa a Cristo. Y ahí cuelgan los rezos a los santos, infinidad de otras cosas. Entonces espero que cuando originalmente el uso de la palabra era tradiciones o enseñanzas que el apóstol Pablo les transmitió cuando estuvo con ellos, que eran sanas enseñanzas, una vida cristiana correcta y seguir el ejemplo de Cristo. Pero la Iglesia Quisiera, Católica toma este versículo y lo distorsiona. quisiera ahí solo mencionar en esa misma imagen que teníamos aquí, que cuando mencionas una única iglesia verdadera, claro, En esta. sí, Sí, adelante. es en el sentido de que la Iglesia Católica institucionaliza el Evangelio en una Exacto. organización y la pone a esa Exacto. organización como el canal de salvación para las personas y que son ellos los únicos que tienen ese privilegio arbitrario de definir doctrina, definir qué se puede tomar de los padres de la Iglesia, que no, el magisterio, los sacramentos, etcétera. Exacto. Esperamos que este video esté siendo de mucha bendición para tu vida. Gracias por conectarte con nosotros y ver esta primera parte. Te animamos a que no te pierdas la continuación, la segunda parte, en el link que está aquí abajo del video. Así que no te pierdas todos estos videos que estamos haciendo. Puedes regresar y ver la serie, ver todos los videos que tenemos en nuestros canales. Suscríbete, pon la campana de notificaciones, dale un like y por favor regálanos tus comentarios, déjanos tus preguntas para que podamos seguir contestando preguntas y llevando la verdad de Cristo, de su palabra, la verdad de la historia de la iglesia, lo que realmente dicen los padres de la iglesia en su contexto. Así que nos vemos en la segunda parte. Aquí abajo está el link. Gracias y que Dios te bendiga.